tu hija o tu hijo juegan al tenis, te traigo un vídeo con 2 partes sobre lo que tienes que evitar y lo que debes de hacer en cada etapa. Vamos. En primer lugar, estos son los comportamientos que debes evitar. No involucrarse, mostrar falta de interés, de disponibilidad, ser protector o sobreprotector, invasivo. Algo muy importante que tampoco debes hacer es ignorar la competición, pero tampoco el otro extremo. No debes de concentrar toda la vida familiar en función de las competiciones de tu hija o de tu hijo. Tampoco es positivo hacer compras excesivas sin la contribución de tu hijo. El tenis nunca debe de ser el único interés. Y por supuesto, jamás debe de haber un abandono escolar temprano. Otro punto súper importante es forzar al niño o a la niña a jugar muchos partidos. Participar en competiciones, presionarlos, competir por un ranking o por unos puntos que no significan absolutamente nada. Se ha dado el caso en Portugal que se ha creado un circuito ligado al Play and Stay de la ITF, a competiciones adaptadas por categorías, con pista, bola adaptada a los jugadores, y al final la idea de adaptarlo y de hacer un tenis más accesible acabó en que jugadores juniors, pequeños incluso de 11 años, viajasen por todo el país para conseguir puntos, para clasificarse para determinado torneo, para tener X puntos, para después ir a un máster, y acabó resultando en un abandono del tenis en etapas junior avanzadas gigante. Si tu hijo quiere competir, apóyale, pero no le fuerces ni seas promotor de buscar puntos, jugar por un ranking, por una clasificación, porque en esa etapa no es el momento. Cuando tu hijo sea profesional y esté compitiendo para jugar Roland Garros, lo entenderemos, pero no es el caso. Algo que sí debes hacer es ser un ejemplo en valores. Por lo tanto, debes evitar todas aquellas conductas poco éticas que no apoyen a tu hijo y que no lo guíen en ese sentido. Ni que decir tiene que hay que evitar el abuso físico y verbal en todo momento. Tampoco hay que criticar. Esto es un punto un poco controvertido. ¿Qué es criticar? Yo apoyo mucho que al acabar los partidos se tenga una charla con tu hijo o con tu hija en la que se le ayude o se le facilite la interpretación y el análisis del postpartido. De hecho, hemos hecho un vídeo que te dejo aquí arriba en el que enseñamos cómo trabajar el postpartido. Pero una cosa es ser facilitador y la otra es criticar, enseñarle al niño lo que ha hecho mal o lo que ha hecho bien sin que él saque sus propias conclusiones, porque incluso en ocasiones no habrá una coincidencia en lo que cada persona ha interpretado, porque desde fuera el partido se ve muy diferente a cómo se ve desde dentro. Y es por eso que hay que tener especial atención en las charlas postpartido con vuestros hijos. Pero esto no es solo importante cuando se pierde. Para mí es especialmente importante cuando se gana. La victoria y la derrota son iguales. Esto lo ven los jugadores cuando entran en la pista central de Wimbledon y parece poesía, pero no es solo poesía, es una realidad. Si el resultado es aquello sobre lo que hablamos al ganar un partido, para bien o para mal, estaremos centrando el foco de atención en el resultado, que ni depende 100% de tus hijos o del jugador. Tenemos que centrarnos en el rendimiento. Pero del mismo modo que es importante hablar sobre el rendimiento y cómo ha sido el transcurso del partido, también es muy importante no poner ningún tipo de excusa. Muchas veces las primeras excusas ante una derrota las ponen los padres. O incluso hay algo que yo no considero ni excusa, que es ir un poco más allá, que es decir, bueno, ha perdido, pero realmente es mejor, o incluso apelar a la suerte. Esto no ayuda absolutamente nada. Acaba el partido, ayuda a tus hijos a analizar lo que han hecho. Incluso es subjetivo, puede estar bien o mal, pero no hay que categorizarlo. Que aprendan, tanto si ganan como si pierden. Y no justificamos ni derrotas ni victorias. Ni engrandecemos la victoria, ni es todo un desastre cuando se pierde. El objetivo en estas edades es aprender. Incluso un profesional debería de tener ese objetivo también. Porque es la única forma de encaminarse a cada vez jugar mejor y por lo tanto obtener mejores resultados. Pero un resultado es eso. Un resultado. Lo único que puedes hacer para cambiar un resultado futuro es mejorar, es centrarte en el rendimiento. Algo súper común de cualquier padre o madre es proyectar sus deseos en sus hijos. Esa idealización. Ten mucho cuidado con esto. Por otro lado, intenta no interferir en los deseos de tus hijos. Esto suena súper Montessori. Me explico. Si tu hijo quiere competir, facilítaselo. Si no quiere competir o si duda, permítele dudar.
Permítele no competir si realmente no es lo que está buscando ahora mismo. Hay que tener especial cuidado en lo que es la disciplina, porque si tu hijo se compromete a entrenar y a competir, deberías de apoyarlo en esa decisión y no permitirle ir a bandazos. Pero hay un punto en el que sí que debemos de ser flexibles. Y por otro lado, hay que tener mucho cuidado con la ambición. No puede haber ni un exceso de ambición ni una falta de ambición. Debe de ser algo súper medido. Por ejemplo, sobreestimar la actuación del niño, que como decía antes, destacar la importancia del resultado, perder la perspectiva o incluso conectar los resultados obtenidos con el cariño y la estima que le tienes. E incluso algo que hay que evitar a toda costa es el sistema de premio y castigo. Ni deberías de dar premios por ganar ni castigos por perder. Algo también súper clave es evitar que el tenis sea un foco de enfrentamientos. Debemos de ser un equipo en todos los sentidos. Y por ejemplo, yendo ya al partido, es muy importante no intervenir durante el partido, solo animar. Incluso si eres padre y entrenador a la vez. Es muy difícil hacer esa distinción, pero si solo eres padre, no puedes intervenir en el partido, porque no ayudarías a tu hijo a mejorar. Le puedes ayudar en la charla al finalizar el partido a que él vaya viendo, incluso debatir asertivamente sobre cómo ha ido el partido. Pero no le puedes decir: has fallado aquí, esto está mal, esto lo hiciste bien, aquí se te fue la cabeza, aquí te pusiste nervioso. Esto no ayuda. Y por último, debes de tener una muy buena comunicación con el entrenador para tener clarísimo qué se está trabajando, qué debe de buscar tu hijo y así no hacer contradicciones. No debes de interferir, criticar, ser foco de conflictos o incluso que haya una falta de comunicación. Comunicación no es simplemente hablar con el entrenador, es tener una escucha activa y si por ejemplo te dice: yo creo que debemos de hacer esto este mes, tirar por ahí y no dar la razón y después tirar por otro lado, incluso entrar en debates, porque cada uno tiene su rol, se puede debatir, pero hay que dejar muy claro por dónde se va a ir, hacia dónde e ir todos en la misma línea, si no es un sinsentido. Y por otro lado, te voy a explicar brevemente las diferentes etapas en el desarrollo de un tenista y cómo cambian los roles de cada padre en función de la etapa. Primera etapa, prueba. Esta etapa podríamos considerarla que llega hasta los 8 años y es en la que los niños y las niñas prueban todos los deportes. Lo ideal es que prueben siempre más de 2 o 3, que desarrollen sus habilidades motoras y cognitivas, incluso sociales. En definitiva, que experimenten. ¿Cuál es el rol del padre aquí? En primer lugar, centrarte en que tu hijo no se especialice en ningún deporte. Debes de ser un líder, proporcionar todo lo que esté de tu mano para que el hijo o la hija pruebe diferentes deportes y que se divierta. Entre los 8 y los 13 años podríamos hablar de cierta especialización. En estas edades, sobre todo cuanto más mayores, se suele centrar en 1 o 2 deportes. Es por ello que hablamos de más especialización que antes. Esto no significa que tenga que entrenar para ser profesional, pero sí que aquí la niña o el niño estarán más motivados para trabajar con mayor esfuerzo en su deporte. Y aquí, el rol de la madre o del padre debe de cambiar y dejar de ser tanto un líder que te muestra qué deportes probar y ser un facilitador. Esto es dar apoyo moral, financiero y por supuesto de tiempo. Aquí empezarán las competiciones y esto implica un esfuerzo por parte de toda la familia. Hay otra etapa entre los 13 y los 15 años que podemos considerar una etapa de inversión. Aquí el deportista se centra en un único deporte, se busca llegar a una cierta élite y empieza a construirse una cierta relación mucho más profesional con el entrenador. Aquí es donde empieza a separarse la línea entre el juego y la competición, entre divertirse y empezar a sufrir un poco con el deporte. Y si tengo que destacar algo en el rol de los padres en esta etapa es la de apoyo. Es en este punto en el que deja de ser tanto un juego y el objetivo deja de ser divertirse, donde es más importante ese apoyo emocional de los padres para ayudar a los hijos a llevar mejor esa transición. Aquí aparecerán momentos de tensión, insatisfacciones y cobrará un mayor peso en la disciplina y el entrenamiento, así como la adherencia al entrenamiento, sobre la que haremos un vídeo más adelante. La siguiente etapa para mí comenzaría a partir de los 16 años hasta los 20 aproximadamente y podríamos considerarla de mantenimiento. Aquí es donde suelen desaparecer una cantidad enorme de jugadores y donde los que se quedan se centran en competir de verdad. Aquí los jugadores llegan a la cima de lo que sería la competición y la mejora es cada vez más difícil y la competencia es mayor porque hay una mayor especialización. Aquí el rol de los padres ya sería más de apoyo centrado a seguidor, por así decirlo. No es un apoyo tan directo porque también la independencia del jugador aumenta, sino que ya sería un apoyo mucho más paterno y materno, mucho más estable,
quizás incluso financieramente serían menor que en etapas anteriores. Aquí ya va a haber muchísimas diferencias entre el tipo de jugador y yo centraría este punto en mejorar la motivación de los jugadores. Debería ser la principal estrategia a seguir por parte de los padres. Aquí os dejo otro vídeo en el que hablo también del rol de los padres, conductas a evitar, sobre todo en edades tempranas, y cómo superar estas dificultades. Te pido que nos dejes un comentario y tener también este punto de debate debajo de este vídeo en el que poder comunicarnos un poquito más directo y ver qué te ha parecido este vídeo.